La verdad que en estas opciones que plantea, la plata viene de arriba y los votos vienen del territorio. En el ámbito donde nosotros movemos, todos conocen cuál es nuestra posición, cuál es mi posición con respecto al gobierno nacional. De confrontación, básicamente, puesto de que desde el primer momento la única vez que tuvimos reunidos los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando apenas asumió el presidente, por una cuestión tal vez intuitiva, nosotros decidimos no tener una relación como el resto de los gobernadores, que en ese momento, de diálogo, porque veíamos que el destrato de esa persona nos posibilitaba de un acuerdo posible en el futuro. Máxime con el famoso decreto 7023, donde básicamente eliminaba la obra pública, paralizaba toda la obra pública, eliminaba el incentivo docente, eliminaba también básicamente el subsidio a la energía, al agua, al gas, también el subsidio al colectivo, al transporte, que era fundamental. Todo eso que se agrava después con el tema de la devaluación de la moneda, el incremento de los combustibles, la liberación de los precios de la canasta básica, de la canasta medicamentosa, que hacía prácticamente imposible, digamos, en ese shock de golpe tomar esas decisiones, que la gente se pudiera acomodar. Ante esas decisiones nosotros decidimos claramente empezar a tratar de mantener una relación con el Estado Nacional a través de su entonces ministro del Interior, hoy jefe de gabinete, Guillermo Franco, pero veíamos que lo que conversábamos con él o lo que acordábamos con él no era respetado por el Poder Ejecutivo de la Nación. Por lo tanto, nuestra posición fue clara, contundente y diferenciadora. Somos antagónicos, y somos antagónicos porque venimos de una provincia muy humilde, una provincia que tal vez electoralmente, como quien dice, no mueve el amperímetro, porque tenemos un porcentaje muy bajo de votantes en nuestra provincia que generalmente no incide en el tema nacional. De la única forma que podemos incidir es teniendo una propuesta diferente, en este caso, diferente a este presidente que en su actitud disruptiva, por decirlo suavemente, tuvo un discurso bastante agresivo hacia la sociedad y bastante agresivo a quienes tenemos una representación a través del voto de nuestra gente en las distintas funciones que estamos cada uno, los legisladores nacionales, los provinciales, los gobernadores y los senadores de la Nación, como así también los intendentes, por supuesto. Ante esto, digamos, es lo que nosotros tomamos esta decisión de confrontar en este título que planteaban de la confrontación. La confrontación en base a propuestas, a ideas que queremos poner siempre a consideración y las ponemos sobre la mesa, y no la confrontación tal vez que la palabra lo puede decir, de pelearnos, sino simplemente diferenciarnos. Sostenemos otro tipo de teoría nosotros, consideramos que el mercado debe existir y un mercado fuerte, y somos propiciadores de estimular al mercado para que desarrolle actividades que generen oportunidades y posibilidades laborales, por sobre todas las cosas, para nuestra gente, y que a su vez también genere los bienes que necesitamos para poder vivir, para poder exportar, y la garantía de la prestación de los distintos servicios para nuestros ciudadanos. Obviamente, ese mercado nosotros consideramos que tiene que tener un control. Un Estado fuerte que pueda controlar la avaricia natural que puede tener el mercado, de querer maximizar sus utilidades en forma indebida a costa del bolsillo de la gente. Esto es lo que nosotros hemos planteado. Y planteamos ese Estado fuerte, no un Estado como lo plantea él, un Estado que no exista, pero se vale del Estado, y sus colaboradores también se valen del Estado, y vaya que sí se valen del Estado. Entonces lo que nosotros estamos procurando es tratar de debatir un Estado fuerte, con un mercado fuerte también, pero con un Estado que permita que el ciudadano se sienta protegido y que se sienta acompañado. Básicamente esa es nuestra posición. Nuestra posición en defensa
del federalismo tiene que ver muchas veces porque consideramos que hemos sido destratados a lo largo de la historia por un gobierno centralista, unitario, digamos, que considera que todo se circunscribe a la capital federal. Y en este caso se circunscribe a las 4 manzanas de la City porteña, donde se hacen todos estos juegos que muchos le llaman timba financiera, le llaman bicicleta financiera, donde nos tienen entretenidos con el dólar que sube, que baja, que el euro, que las acciones, que el bono, etcétera, pero nadie habla de la economía de la República Argentina. Nadie habla del deterioro de nuestras empresas, nadie habla del cierre y de la quiebra de las pequeñas y medianas empresas, nadie habla. Nadie habla del campo, nadie habla de la ganadería, de la agricultura, nadie habla de la riqueza que tenemos de los hidrocarburíferos, nadie habla de los Andes, que tenemos riqueza minera, tenemos todo para salir adelante. Y hubo un expresidente que dijo una frase que me quedó grabada a mí. Yo era legislador nacional en ese tiempo. Eduardo Duhalde, que dijo, Argentina está condenada al éxito. Por más malo que seamos nosotros, por más ingratos que seamos nosotros, por más corruptos que podamos ser nosotros, Argentina está condenada al éxito. ¿Y por qué? Por la cantidad de riqueza que tiene Argentina, pero fundamentalmente por la riqueza que tiene su gente, que se prepara casualmente en este tipo de casas de altos estudios, que son las universidades públicas. Esa es la segunda etapa que vino este hombre, donde empezó a tratar mal a los ancianos primero, a nuestros jubilados, luego empezó a tratar mal a nuestros niños también, quitándole la posibilidad de alimentarse, sobre pretexto de la corrupción de algunos comedores infantiles, que es cierto que pueden existir, pero eso no podemos generalizar, dejando a muchos chicos sin la posibilidad de tener un plato de comida lo más dignamente posible. Luego vino el ataque hacia las universidades públicas, atacando su presupuesto para imposibilitar que los docentes puedan dictar las clases como corresponde y que los alumnos puedan recibir la sapiencia que le transmiten sus docentes para poder servir a la Argentina como corresponde, porque la generación de materia gris se da acá. La capacitación de los chicos se da acá en estas universidades, a los efectos que después puedan devolverle a su país lo que su país le brindó, que fue la posibilidad de capacitarse. Esa es nuestra concepción. Nuestra concepción es Estado fuerte, que estimule, que ayude, que incentive a que los chicos puedan estudiar, que haya un Estado que posibilite en aquellos sectores vulnerables de nuestra sociedad que quieren y aspiran a tener un futuro distinto al de sus padres, que lo puedan tener. Ese Estado que queremos nosotros, o por lo menos quien les habla. Luego, por otro lado, también, cuando nosotros aplicamos políticas que le llaman demagógicas, que son los subsidios, son políticas de accesibilidad, no son políticas de demagogia, son políticas de accesibilidad al tema de la energía, al tema del gas, al tema del agua, al tema del transporte. Y cuando a mí me preguntó el secretario de Energía, el primer secretario de Energía, no me acuerdo cómo se llama, que me pregunta por qué no seguía los pasos del presidente del Poder Ejecutivo de la Nación, que fue el incremento de la tarifa. Nosotros la congelamos. Y le dije, ¿saben por qué? Porque si yo tengo que cobrar esa energía, ¿a quién le voy a quitar la posibilidad de calefaccionar a sus hijos o de refrigerar a sus hijos? A los humildes, porque yo la puedo pagar, pero los humildes no. Esto le dije así de simple, así de sencillo. Como nosotros tenemos la empresa que pertenece al Estado, no hicimos cargo del costo de eso. Lo mismo que acá, creo que es Villa Gobernador Galvez, no me acuerdo si es ahí, creo que ahí la fábrica que estaba de Marcos Polo, el anterior gobierno, la primera gestión nuestra, tuvimos una diferencia con el que prestaba el servicio de transporte. La pandemia nos posibilitó, acordé de ese momento, hablar con la gente de Marcos Polo, hablar con quien gobernaba en ese tiempo, el gobernador Perotti,
Y le dije, mira que necesitamos colectivo urgente. Vinimos y compramos acá en Santa Fe. Me recibió él, me agradeció porque 400 trabajadores nos hicieron los colectivos a nosotros. Nos hicieron los colectivos que hoy el Estado, en una empresa del Estado, posibilita que los alumnos paguen 400 pesos el boleto, que lo aumentamos hace un par de semanas. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque si nosotros no tenemos criterios de accesibilidad, hay un sector de nuestra sociedad que queda al margen del sistema, y nosotros consideramos que estar dentro del sistema es tener la posibilidad de acceder básicamente a 3 o 4 cosas básicas: el alimento, la salud y la educación de nuestros hijos, en la protección de un techo digno para nuestros hijos. Y por eso nosotros sostenemos esto y los vamos a seguir sosteniendo, por lo menos nuestras convicciones, aunque económicamente no podamos llevar todas las soluciones que quisiéramos llevar. Pero sabemos que si triunfa no esta línea de pensamiento, no lo que yo digo acá, sino una línea de pensamiento de un Estado fuerte, de un Estado que estimule, que ayude y que busque incluir a los que están excluidos, puedo asegurar que muchos de los problemas que tenemos en la República Argentina se van a eliminar por el solo hecho de que haya un padre o una madre que le pueda llevar un plato de comida digna a sus hijos.